Bien, chicos, vamos a iniciar con lo que es el tema de hoy, que es el medioevo, la plena Edad Media, también conocida como la Alta Edad Media, ¿bien? Alta Edad Media y luego vamos por la Baja Edad Media, ¿bien? Dentro de lo que es eh, la Alta Edad Media es la segunda época de la Edad Media, porque la Edad Media se divide en tres, ¿bien? La temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿bien? Acá vemos que es la segunda época de la Edad Media, considerada como el momento principal de dicho periodo histórico. La Edad Media tiene características muy importantes. Recuerda que en la Edad Media lo más contundente fue la guerra. Ellos practicaban por deporte y por necesidad lo que era la guerra. Entonces, en este periodo de la Alta Edad Media hay bastantes acontecimientos armados. Luego acá vemos que se desarrollan las características clásicas de la Edad Media, como por ejemplo el sistema económico llamado feudalismo, que es un sistema económico basado en la adquisición de tierras. Las tierras eran conocidas en la Edad Media como feudo. El dueño de un feudo era un señor feudal. Este señor feudal tenía un juramento de fidelidad con otros señores feudales. Así nacería también lo que es la palabra vasallo, los vasallos, que eran hombres libres que estaban atados a un señor feudal por un juramento de fidelidad. Por debajo de todos ellos estaba también el siervo de la gleba. El siervo de la gleba era el esclavo. Bien, en este periodo se produce el feudalismo desde el punto de vista institucional. ¿Bien? El antecedente de este periodo es, dice aquí, fragmentación política de la Europa occidental por la alianza de francos y romanos. Unidad política llamada Imperio Carolingio, encabezado por los carolingios, que destronaron a los merovingios. Luego, este Imperio Carolingio se va a fragmentar mediante el Tratado de Verdún. En el Tratado de Verdún se da la división imperial. Cuando se divide el Imperio Carolingio, surge el país de Francia, Italia y Alemania, o al menos los territorios que la van a conformar. Bien, esto ocurre aproximadamente en el año 800, un poco después de 800. Se fragmenta el Imperio Carolingio y surgen los territorios franceses, italianos y alemanes. Los países como tal no, porque Alemania recién nace en edad contemporánea, tanto Italia como Alemania. Italia surge aproximadamente en el año de 1870 y Alemania en 1874. Luego dice acá, por el edicto de Mersenne y Kiersing se dividen los reinos. El reino francés, italiano y alemán se van a ir fragmentando en pequeñas porciones llamados feudos. A la vez, los feudos recibían los títulos de condados, de marcas, de ducados, como también el nombre de principados. En lo económico, durante la Edad Media, en lo económico vemos una reactivación comercial, gracias a las exploraciones medievales. En lo social hay un aumento demográfico hasta la llegada de la peste, y en lo político vemos unas monarquías medievales aún débiles, que dependían mucho de los condados, los marqueses y los duques. En lo cultural vemos la aglomeración del poder en la figura de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica va a aglomerar el poder no solamente religioso, sino también hasta político, económico y social. Normalmente los altos rangos de Iglesia eran los grandes economistas o grandes señores feudales, al igual que lo social y lo político. ¿Sí? Voy a parar la grabación. Diciendo que algunos chicos no pueden entrar. Bien. Vemos aquí algunas características económicas con respecto a lo que es la expansión agrícola y la reactivación comercial en la Edad Media. En la Edad Media aparecen unas técnicas, ¿no? Llamado, por ejemplo, el arado de vertedera, ¿no? Consistente en la fuerza motriz de este animal, de caballito, también puede ser mula o burro. Ahí vemos las partes, ¿no? La pollera, la lanza, la cama, el arrastre, la rueda, la cuchilla y la vertedera donde salían los granos. El molino de viento, rotación de las tierras y rotación trienal de cultivos. Eso consistía en que la tierra iba a ser trabajada de manera temporal, por ejemplo, 3 meses se ponía un tipo de cultivo, se cosechaba, se cultivaba, se cosechaba, y luego de eso se ponía otro tipo de cultivo que ayude a la fertilización de la tierra. Por ejemplo, imaginemos que ustedes tienen hectáreas de tierras y se les ocurre sembrar árboles de eucalipto. Si ustedes siembran árboles de eucalipto, olvídense, su tierra ya se echó a perder, el eucalipto chupa todos los nutrientes y no deja nada luego. Bien, entonces si tú tienes eucaliptos en la tierra de tu granja, olvídate, nunca más va a poder crecer nada ahí, solamente hierba mala o algunos arbustos, pero para la agricultura nunca va a servir, ¿ya? Pero sin embargo, si tú en una jornada cultivas o siembras lo que son papas o yucos, qué sé yo, camote, la tierra va a perder cierta cantidad de minerales, debido a que estos tubérculos los van a absorber. Para que la tierra recupere estas propiedades, tienes que volver a sembrar otro tipo de producto como la ruda. No sé si has escuchado la ruda, algunos de ustedes le han echado agua de ruda. La ruda es muy, muy importante para esta variación de cultivos, porque la ruda ayuda a que la tierra vuelva a concentrar sus propiedades. Bien. ¿No? Para la suerte, dicen, ¿no? Bien, reactivación comercial. Causa de la fundación de una ciudad. Se migra del campo, es decir, vuelven a las ciudades. Cruce de rutas comerciales, centro administrativo del feudo. A ver, en la Edad Media, normalmente todos vivían en zonas rurales debido a la actividad económica que era la agricultura. Pero poco a poco esto va a ir cambiando debido a diferentes factores, como por ejemplo las guerras. Las guerras entre cristianos y musulmanes que se dan en Europa y Asia hacen que muchos de los soldados que iban a pelear en nombre de Dios creen rutas comerciales, porque cada vez que un soldado o una tropa se desplazaba de un país a otro, necesitaba comprar o necesitaba adquirir productos. Por ejemplo, si nos vamos de Lima a Tacna a pelear contra Chile, obviamente si vamos a pie o a bus o en caballo, pasaremos por Ica, Arequipa y Moquegua. Entonces, la gente de Arequipa y Moquegua va a aprovechar que hay un pase de soldados. ¿Y qué van a hacer estos señores? Van a aprovechar para vender insumos para la guerra, como por ejemplo alimentos, aguas, armas, municiones, ¿qué más puede vender? Medicamentos. Entonces, la gente que está entre un punto de guerra y el otro se va a beneficiar. Y eso ocurre en la Edad Media. Hubieron tantas guerras que la gente de la zona rural decide salir de ahí y crear pequeñas ciudades en medio de las rutas de guerra.
para así de esta manera aprovechar el comercio. Así renace lo que es la actividad económica del comercio. Rutas en el mar Mediterráneo, que se utilizó mucho en lo que eran medios de transporte en la Edad Media, en el Báltico y también en el Mar del Norte, entre Francia e Inglaterra. Los artesanos crearían gremios, que eran asociaciones, obviamente de estos tipos, ¿no? Hacen ciudades temporales. Ya luego las más importantes se van a ir consolidando. Obviamente con el objeto militar. En la zona rural, zona agrícola, habían tres órdenes importantes, órdenes nobiliaria. Por encima de todo siempre estaba el clero se dividía a su vez en el alto y bajo clero. El alto clero formado por obispos y cardenales, y el bajo clero formado por curas, párrocos y monjes. Vemos luego debajo los nobles, conformados por los condes, por los duques, los marqueses. Incrementa la explotación feudal. Viene el siervo era el esclavo, viene el siervo de la leva. A la vez que el siervo vivía en esa zona, también vivía el villano. El villano era otro nombre con el cual se le conocía al siervo. Bien. Surgimiento de la burguesía. Artesanos y comerciantes de las ciudades o burgos. Los burgos eran ciudades. Se les conocía con este nombre en Alemania, pero el burgo también se le conocía con el nombre de república, el cual aparece en Italia. Esta república o burgo en Francia se llamó común, mientras en España se le conoció como consejo, No estaba arraigado a la tierra, ¿no? Busca protección en lo que serían ciudades. Acá vemos herejías medievales, formas de pensar con respecto al cristianismo. Los valdenses proponen abandonar los bienes materiales. Los albigenses proponen prescindir de la jerarquía de iglesia. En el caso de los valdenses y albigenses, eran cristianos, creían en Cristo, pero llevaban sus creencias, bueno, de manera ya errada, ¿no? Valdenses de albigenses. Valdenses decían que dejar todo lo material, que eso también no está bien, y albigenses decían dejar la jerarquía de la iglesia. Veamos algunas características políticas. Vemos aquí en Inglaterra, está la dinastía Plantagenet, que era una dinastía monárquica. Señores feudales restringen el poder de la monarquía mediante la Carta Magna y el establecimiento del Parlamento inglés. En Inglaterra surgiría la llamada monarquía constitucional, ya desde la Edad Media, en la cual el rey o monarca estaría bajo las órdenes o el mandato o la supervisión de un grupo de nobles llamado el Parlamento, el Senado o como conocemos el día de hoy, el Congreso. El Congreso o el Parlamento siempre ha sido de manera histórica la contraparte del poder ejecutivo. Es el que supervisa, es el que legaliza, es el que va a aprobar lo que diga o deje de decir el rey. Esa es la función del Congreso, o en este caso del Parlamento. Luego este Parlamento inglés que controla la monarquía y está formado por nobles, sería copiado por otros países como España, Francia y otros más. En Francia había una dinastía que no eran los Plantagenet, sino eran los Capeto. Los Capeto eran la fragmentación política de los carolingios, es decir, los Capeto van a heredar Francia. Mientras que el Sacro Imperio Romano Germano, o el CIRC, está la dinastía Stauffen. El emperador sería superado en un periodo por los nobles que buscan su autonomía. El Papa entra en una guerra llamada en la querella de las investiduras, donde el Papa entraría en conflicto con los nobles del Sacro Imperio Romano Germano, apoyando a la monarquía.
No te olvides que las monarquías son formas de gobierno encabezadas siempre por un solo rey o emperador. España, sin embargo, en la Edad Media se enfrentaba a la guerra de reconquista ibérica. Los españoles buscaban la reconquista de su territorio, querían volver a su territorio con todos los derechos, puesto que habían sido invadidos por los musulmanes, ya casi por 700 años. Bien. Continuamos, continuamos. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Recuerden que esta parte es la parte conceptual, es la parte teórica. Bien, si es que ahí hay algún problema, tienen que decir, porque ya más adelante vamos con los datos, todo eso, y ahí se podría complicar. Todo claro, ¿no? Es la parte conceptual, digamos que es la parte más sencilla del tema, ¿no? Estamos viendo una idea general de todo lo que es el tema, ¿bien? Ahora vemos la parte cultural, que es de repente lo que más ha quedado en la historia con respecto a este periodo, ¿bien? De lo que es, listo, ya Javier acá, listo, y así habla. Bien. Vemos la consolidación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuerden que la Iglesia Católica Apostólica de Italia o de la Romana tiene hasta 30 variantes, 30 tipos de católicos. Hay católicos hinduistas, católicos musulmanes, así, algunas creas. Tienes que irte a muchas partes del mundo para que los puedas observar. Sobre todo en África hay varios tipos de católicos, los cuales han tenido que adaptarse a las cuestiones culturales para poder sobrevivir. Por ejemplo, los católicos en la zona del cercano oriente tienen otra tendencia, que no es la romana. Si bien es cierto, siguen la presencia del Papa, ellos más están obligados a obedecer al cardenal o al arzobispo de la región. Bien, sin embargo, la cabeza de todo es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, así como los cristianos evangélicos, hay varios tipos de cristianos evangélicos, también no te olvides que hay varios tipos de católicos apostólicos romanos. Bien, viene la querella de las investiduras, que es un conflicto entre el Sacro Imperio Romano Germano y el Papa. Como te dije, ahí los nobles se enfrentan al emperador, que había sido ungido por el Papa, y el Papa comienza ya a discutir con ellos, por no hacer caso a su emperador. Las causas de la querella de las investiduras es el nombramiento de autoridades religiosas. Normalmente el noble lo que pretendía o lo que quería era que ellos mismos elijan sus autoridades eclesiásticas y no el Papa. Las consecuencias, vemos, el concordato de Worms establece que solo el Papa puede integrar investiduras y no los poderes políticos. Luego tenemos las órdenes religiosas, como los mendicantes, franciscanos, orden religiosa que propone el abandono de la riqueza material. Los dominicos, orden religiosa que se encarga de la Inquisición. Y acabamos. Ese es de repente lo más importante. Faltaría aquí, ¿sabes qué punto? Que también es destacado en este periodo de la temprana, perdón, de la Alta Edad Media, es las cruzadas. Bien, y luego vendría la Baja Edad Media. Bien, vamos a ver la Baja Edad Media, la parte conceptual, y luego nos vamos a las cruzadas. Bien, ¿te parece? Pero no te olvides que las cruzadas no es en la Baja Edad Media, las cruzadas es la Alta Edad Media, acá. En pleno auge del catolicismo, y que ellos buscan expandirse, aparecen las cruzadas, que son campañas militares en busca de Tierra Santa. Eso es en teoría, porque en realidad lo que buscaban eran más feudos para hacer crecer el feudalismo. Bien, vamos con la Baja Edad Media. Vamos con la Baja Edad Media.
crisis del siglo XIV y XV, ¿no? Acá hay una obra, una imagen que ilustra lo que es este periodo, ¿no? Es un periodo, como ves, de puras calaveritas, gente ahí, eh, ¿no? Un poco descuidada, ¿no? A punto de morir. Es un periodo oscuro para la historia. Muchas muertes. Bien, característica de este periodo, en lo económico se estanca la agricultura, viene la peste bubónica, esta peste difundida por la pulga de la rata, ¿no? La rata negra. En lo político ya dejan de tener preponderancia las monarquías medievales y dan pase a las monarquías modernas. Una diferencia entre una monarquía medieval y una monarquía moderna es que la monarquía medieval es una monarquía de bajo poder político, por esto que la monarquía medieval depende de los señores feudales, la monarquía medieval depende de los nobles, mientras que la monarquía moderna se consolida en el poder únicamente con el apoyo de la Iglesia Católica. Ya no depende de los nobles, sino ahora los nobles dependen de la Iglesia y dependen del rey. La monarquía moderna, a diferencia de la medieval, la monarquía moderna tiene mayor poder político. Y viene en la parte cultural la crisis de la escolástica, es decir, la crisis de la Iglesia Católica. Después de unos cuantos años, en la Edad Moderna, aparecería la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya es el punto de quiebre, donde casi se extingue la Iglesia Católica debido a las guerras sucedidas en este periodo. Veamos las características económicas. La producción agrícola empieza un descenso. La producción era muy mala, los productos pésimos. La gente ya no sabía qué hacer. Hay un desgaste de tierras cultivables, no van a aprovecharlas al 100%. Hay un cambio climático y se dice que en este periodo incluso hay una pequeña edad de hielo. Hay una pequeña edad de hielo. O sea, encima de las pestes vino un cambio climático un poco anómalo para el periodo. Fin de la rotulación de tierras que alcanzó su límite en Europa. Y viene, pues, ¿no? La peste bubónica, esto fue terrible para la época, ¿no? Epidemia que se extendió por toda Europa en el siglo XIV, recuerda, siglo XIV, ¿ah? Con una repetición cada 10 años. Enfermedad traída desde Asia por los barcos mercantes de Italia. No te olvides que los barcos mercantes de Italia tienen gran auge gracias a lo que son las guerras de cruzadas. Provocó la muerte de entre el 30 y el 14% de la población europea. Efectos sobre todo las ciudades con población hacinadas, de población estancada. Tuvo menor efecto en el campo, a donde se escapaba la población. La gente prefería vivir ahora en el campo, porque ahí no llegaba mucho esta peste. Pero ¿cómo se pinta? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo así esta peste bubónica llega a su máximo esplendor? Vamos a verlo, dame un segundito. Te voy a compartir una imagen, aquí un pequeño resumen. Vamos a ver si es buena esta. Un segundo. Un par de minutos, ¿te parece un videito para hacernos la idea? A ver, un segundo. A ver, vamos a compartir. Ojalá que esté bueno esto. Si no, lo sacamos. Imagínate si la mitad de la gente de tu vecindario, tu ciudad o incluso de todo tu país fuera eliminada. Puede sonar como algo salido de una película de terror apocalíptico, pero fue lo que realmente sucedió en el siglo XIV durante un brote de la enfermedad conocida como la peste negra. Difundida desde China a través de Asia, Oriente Medio, África y Europa, la epidemia devastadora destruyó tanto como un quinto de la población mundial. No era un fenómeno nuevo, sino que había afectado a los seres humanos durante siglos. Análisis del ADN de muestras de hueso y de los dientes de este período han revelado
que ambas fueron causadas por la Yersinia pestífera es que la misma enfermedad causada por el mismo patógeno puede comportarse y extenderse de manera muy diferente a lo largo de la historia. Incluso antes del uso de antibióticos, los brotes mortíferos en los tiempos modernos, tales como los que se produjeron a principios del siglo XX en la India, mataron no más del 3% de la población. Casos modernos de plaga también tienden a permanecer localizados o viajar lentamente a medida que se propagan por las pulgas de roedores. Y dado que las comparaciones genéticas de la antigua y la moderna cepa de Yersinia pestis no han revelado ninguna diferencia funcional genética significativa, la clave del por qué el brote anterior fue mucho más letal no debe estar en el parásito, sino en el anfitrión. Por cerca de 300 años, durante la Alta Edad Media, un clima más cálido y mejoras agrícolas habían llevado a un crecimiento explosivo de la población en toda Europa. Las altas tasas de fertilidad, combinadas con la cosecha reducida, significaron que el suelo ya no podía sostener a su población, mientras que la abundante oferta de mano de obra mantenía bajos los salarios. Como resultado, la mayoría de los europeos en el siglo XIV experimentaron una disminución constante del nivel de vida, dejándolos vulnerables a la infección. Y de hecho, los restos óseos de víctimas de la peste negra encontrados en Londres muestran signos reveladores de desnutrición y enfermedades previas. La destrucción causada por la peste negra cambió la humanidad en dos aspectos importantes. A nivel social, la rápida pérdida de población dio lugar a cambios importantes en las condiciones económicas de Europa. Con más comida para todos, así como más tierras y mejores salarios para los agricultores y trabajadores que sobrevivieron, la gente empezó a comer mejor y vivir más tiempo, pero la plaga también tuvo un impacto biológico importante. La repentina muerte de muchas de las personas más frágiles y vulnerables dejó una población con una reserva genética que pudieron haber ayudado a que los sobrevivientes resistieran a la enfermedad. La investigación para descubrir las consecuencias genéticas de la peste negra tiene el potencial de ser muy beneficiosa. Hoy en día, la amenaza de una epidemia en la escala de la peste negra se ha eliminado en gran medida gracias a los antibióticos. Pero la peste bubónica sigue matando a unos cuantos miles de personas en el mundo cada año, y la reciente aparición de una cepa resistente a los medicamentos amenaza el regreso de los tiempos más oscuros. Aprender más acerca de las causas y efectos de la peste negra es importante, porque puede ayudar a salvarnos de una pesadilla similar en el futuro. Ya, a ver chicos. Continuamos, ¿sí? Entonces vemos que esta peste negra, ¿no? Acechó Europa. Hemos visto ya algunos datos importantes y vamos a pasar con el siguiente cuadro. Hemos visto hace un instante que se crean las monarquías modernas, ¿no? Monarquías medievales y modernas. Aquí surgen ya, en la Baja Edad Media, la base de la monarquía moderna. Y vemos que en Inglaterra, las monarquías serían peleadas por las familias más destacadas. Estas familias eran familias feudales. Vemos que en Inglaterra hay una guerra entre estas familias llamada la Guerra de las Rosas o de las dos Rosas, los Lancaster y los York. Dice que grandes señores feudales ingleses entran en guerra civil, los Lancaster contra los York. La nueva dinastía, Tudor, da fin al conflicto nombrando una monarquía unificada con el rey Enrique VII. Luego en Francia, entra en guerra con Inglaterra, llamada esta la Guerra de los 100 Años. ¿Por qué surge la Guerra de los 100 Años?
ocurre debido a que Inglaterra tenía descendencia francesa, porque los anglos y los sajones son del norte de Francia. Ellos van a poblar Inglaterra ya en la temprana Edad Media, pero ya en la Baja Edad Media estos anglos y sajones quisieron volver a sus territorios franceses, y es ahí donde estalla esta guerra entre franceses e ingleses. Los señores feudales se unen en torno al rey Carlos VII, conocido como el Delfín, para expulsar a los ingleses de los territorios de Francia. Por otro lado, en el territorio actual de Alemania, vemos aquí el triunfo de la poliarquía. Hubo una guerra de las querellas en la cual los duques, los condes, los nobles, los señores feudales van a vencer al rey. Y se crean 7 príncipes o 7 principados, quienes eligen al emperador. En España será el fin de la Guerra de la Reconquista, en 1492. Unión matrimonial entre Castilla y Aragón permite derrotar a los árabes en Granada. Al final de la Edad Media, vemos una crisis de la escolástica. Se produce la crítica a la escolástica y se propone separar la fe de la razón. La crítica al pensamiento escolástico partió desde la Academia de Florencia, centro promotor de nuevos conocimientos, financiado por la familia Médicis. Es la crisis, o es la crítica de la mentalidad burguesa contra la mentalidad feudal. La burguesía atacaría con todo lo que vendría a ser feudal. El feudalismo sería para este periodo ya un sinónimo de retraso, donde los burgueses buscaban afianzar el comercio entre naciones, y hablar de que la riqueza se puede encontrar en la tierra era algo del pasado. ¿Bien? Uno de los hechos que marcan este periodo sería el feudalismo, como te mencioné hace un instante. Este feudalismo trae en la mano las guerras llamadas cruzadas. Vamos a ver en qué consisten estas guerras. Cruzadas, ¿sí? Vamos con las cruzadas. Y dice aquí, no, vamos a leer el concepto. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de los latinos cristianos, principalmente por los franceses, de la familia de los Capeto y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Las otras campañas en España y Europa Oriental, en las que algunos no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos, y principalmente contra cualquier enemigo de la Iglesia católica. Entonces, las cruzadas en un inicio tuvo el concepto de recuperar Tierra Santa, era un concepto de guerra santa, era un concepto de pelear para recuperarlo del cristianismo. Pero a lo largo de los años, las cruzadas se van a ir transformando en simples batallas o simples guerras declaradas contra los enemigos del Papa. Todo aquel que esté en contra del Papa sufriría el azote de estas cruzadas. Guerras declaradas en nombre de Dios, como lo dijo Urbano II, Deus lo volt, es la voluntad de Dios, Dios lo quiere. Pero ¿quién era el Papa? Bueno, pues el Papa era representante de Papalindo en la tierra y tenían que hacerle caso si no se quemaban en el infierno. Básicamente, al parecer, estas cruzadas fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal.
Es decir, el Papa decía, Dios quiere que invadan tal lugar, y los señores feudales no eran tontos. Decían, ah, ya, bueno, si Dios lo quiere, yo también lo quiero, y de paso me dan mi porción de tierra. ¿Quiénes pagaban los platos rotos? Los platos rotos lo pagaban los, los vasallos, los siervos, quienes peleaban en nombre del señor feudal. Peleaban y obviamente iban a morir, porque las cruzadas fueron fracasos tras fracasos. Fueron en total 8 cruzadas, de las cuales solo una fue victoria, y es la primera. De ahí, de la segunda y la octava, todas son derrotas. Y si vemos un sistema económico basado en la guerra, donde el señor feudal es la máxima autoridad, y están en una guerra donde mueren todos los señores feudales, obviamente que el sistema feudal va a caer, porque le faltaría un elemento principal, que sería justamente el señor feudal. Uno de los principales señores feudales dentro de la Edad Media es el mismo o el mismísimo Papa. Todos ellos peleaban con el pretexto, la excusa de pelear en nombre de Dios. Vemos aquí, acá menciona que el control del comercio con Asia, era lo que buscaban, era un afán hegemónico del papado sobre las monarquías y la Iglesia de Oriente. Aunque se declararon con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad. A diferencia de los sarracenos, que trataban a los cristianos con más respeto. En la primera cruzada hay una victoria cristiana. Recuperan Tierra Santa. Pero los cristianos que habían recuperado Jerusalén, en vez de administrar las tierras con justicia y con paz, característica del cristiano, lo que hacen es abusar de poder. Tanto así que hablan de la muerte de inocentes musulmanes. Entre los muertos cuentan que estaba fallecida una señorita, que era nada más y nada menos que la hermana del gran soldado Mohamed. Advíncula, ¿qué pasó ahí? Micrófono. Ahí está. Ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ya. Sí, se me escucha, ¿no? He silenciado todo. Listo, gracias, continuamos. Entonces, esto era las cruzadas, ¿no? Vamos a ver un poquito más cómo inician. Todo inicia a raíz de que los turcos comienzan a expandirse, ¿no? Y desde Constantinopla piden ayuda. Ahí tenemos el pedido de auxilio que llegaría a oídos del Papa Urbano II. Menciona aquí la diapositiva que dice, para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. En torno al año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido. En Occidente, situada en una posición fácilmente defendible en medio de las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto de la persona del emperador, además de un ejército capaz y profesional, hacían de la ciudad y de los territorios gobernados por esta, el Imperio Bizantino, una nación sin par en todo el planeta. Se da entonces esta campaña militar llamada las Cruzadas, como producto de la expansión del islamismo. O sea, desde Arabia, el Islam se expandía. Los cristianos tenían que defenderse.
La intensa fe religiosa, factor principal de los enfrentamientos. El afán de conquistar tierras con fines comerciales por parte de los europeos. El espíritu bélico y los aventureros, los señores feudales. Los cristianos buscaban recuperar el Santo Sepulcro. Se da entonces la primera cruzada. El emperador Alejo de Bizancio, de Constantinopla, Bizancio pide ayuda con Alejo al Papa Urbano diciendo que había sido invadido por los musulmanes. Entonces, el Papa le da una oportunidad para hacer una guerra a los musulmanes y así ganar más tierras, es decir, mayor cantidad de feudos. El Papa Urbano II convoca en Francia, en la ciudad de Clermont, esta cruzada. Y desde aquí lanza la frase Deus lo volt. Es la voluntad de Dios. ¿Bien? Dios lo quiere, Deus lo vol. Participan miles de campesinos, unos 50.000. Acá el detalle es que Alejo de Constantinopla le había pedido apoyo al Papa, le dijo, oye Papa, yo tengo mi ejército, pero necesito que me des un apoyo, mándame 1.000 hombres. Y Urbano dice, si le mando 1.000, va a ganar tranquilo. Mejor le mando 5.000 y gana y se expande. Al final el Papa, para reclutar gente, se le ocurre decir que todo aquel que participe en las cruzadas será perdonado de deudas con la iglesia y el perdón de sus pecados. Y como la gente vivía fanática de la religión, se emociona. Y no llegaron ni 1.000 ni 5.000. Llegaron 50.000 campesinos a pelear en nombre de Dios. Estos 50.000 hombres, otro dice que fueron muchos más, llegarían a Constantinopla para ayudar a Alejo. Pero Alejo no esperaba 50.000. Alejo esperaba solamente a 1.000 de repente hombres. Ponle 2.000 hombres, no 50.000. Entonces, Alejo se siente comprometido. ¿Y ahora qué hago con 50.000 hombres? ¿Cómo le doy de comer? Y bueno, pues la comida le duró más que un día. Al segundo día, estos 50.000 campesinos, en vez de defender Constantinopla, ellos mismos destruyen Constantinopla buscando comida. Vemos así que la primera cruzada se desbordó, se salió del cauce. Entonces, Alejo, ¿qué hace? Alejo sabía dónde estaban los musulmanes, los mejores armados, e indica a los 50.000 campesinos de la Cruzada Popular que vayan hacia esa zona, que ahí estaban los alimentos que los esperaban, cuando en realidad los estaban esperando los musulmanes. Entonces, esta primera cruzada, que estaría encabezado por el monje Pedro el Ermitaño y Valterio sin haber, llegan a la ciudad de Nicea, donde lo mandó Alejo, y ahí serían aniquilados. Bien, esta primera cruzada aún no terminaba, porque la convocatoria del Papa no solamente fue para las clases populares, sino también para los señores feudales. Ellos se armarían, harían un gran ejército y llegarían a Tierra Santa, teniendo la primera victoria. En esta victoria feudal, a la figura de Godofredo de Bullón, Raimundo de Toulouse, entre otros. Iban a vencer en Jerusalén. Recuperan esta Tierra Santa. Se cuenta que en Antioquía consiguen la famosa lanza de Cristo, ¿no? Ustedes de repente han visto, han leído, qué sé yo, en su catequesis, en su culto, que cuando Jesús estaba crucificado, ¿no? Antes de que se vaya al cielo, él no muere por la crucifixión. O sea, Jesús muere porque viene un soldado
y lo clava en un costado, ¿no? Lo que se llama la lanza de Jin. Y según esa lanza, quedaría bendita, pues, ¿no? Porque sería la que cumple el papel fundamental de matar a Cristo para que él pueda luego resucitar. Esta lanza se encontraba en Jerusalén y dice que todo aquel que poseía esa lanza jamás perdería una batalla. Y los cruzados consiguen esa lanza. Pero dicen que en medio del gobierno de esos cruzados, esa lanza es robada por los musulmanes y es por eso que luego las 7 siguientes cruzadas son victorias para los musulmanes. Surgen en este periodo órdenes religiosas. Por ejemplo, los mendicantes, ¿no? Ya hemos dicho eso en un instante. Los caballeros templarios. Aparecen los hospitalarios, ¿no? Aquellos clérigos que hacían carpas y cuidaban a los enfermos, ¿no? De ahí sale el nombre hospital. No sé. Vemos ahí unas imágenes de la toma de Jerusalén. Clásico. Un segundito, vamos a dejar esto acá. Dejamos de compartir. A ver. Compartir un resumen también. Un segundo. Sin duda alguna. Me preguntan, ¿no? ¿Cuál es uno de los sultanes, ¿no? Claro, sería en este caso Mohamed, ¿no? Mohamed sería uno de los que creó más problemas a los cristianos, ¿no? Hay varios, pero Mohamed es de repente el más temido. A ver. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? ¿Me dicen sí o no? ¿Sí? Listo, vamos a ver. ¿Qué dice de Urbano II? Nombre importante, ¿eh? Para lo que es exámenes de admisión, ¿no? Se le conoce como el peor papa, no sé por qué. Bueno, yo creo que hay peores, ¿no? Como los Borgia, ¿no? Pero aquí en el documento dice el peor. Veamos. La religión es parte importante de la historia de la humanidad. No por nada, aún forma parte del estilo de vida de muchas personas. En este video te adentrarás en el linaje crónico de la religión católica. Dentro de su vasta y extensa historia han existido un total de 266 papas. Considerado el representante de millones de personas, un modelo a seguir, un ejemplo de pureza y compromiso con la fe católica. Sin embargo, muchos realizaron actos inefables, sin importarles manchar el perfil social de la Iglesia. Aquí conocerás a uno de los papas más malvados y crueles que la humanidad ha conocido. No olvides adentrarte al mundo de la discordia atímica. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Eso me apoyaría muchísimo. Se suele tener en mente que un papa es un personaje que no puede haber cometido pecados. Alguien que gracias a su esfuerzo y compromiso ha llegado a representar el punto más alto de toda una religión, hasta lograr ser el líder espiritual por excelencia. Aunque no siempre fue así, han existido varios papas que, tal cual como el reflejo del propio ser humano, han sido recordados por sus terribles actos durante su papado. Tal es el caso de Benedicto IX, un papa avaro, el cual vendió el papado a quien le dejara mejores ganancias económicas. Así es, vendió el cargo de papa.
Lo más extraño de todo es que tiempo después volvió a ser papa. Muy probablemente la iglesia aún no sabía lo que había hecho. No obstante, fue acusado de convertir el palacio del papa en un prostíbulo, pues tenía refinados apetitos sexuales. Benedicto IX se ganó muchos enemigos y por obvias razones. ¿Cómo podía un personaje que representa el punto más alto del catolicismo cometer estos actos? Como si fuera poco, él sabía que estaban conspirando en su contra para quitarle el cargo, y antes de que esto sucediera, volvió a vender el cargo de papa. También está el caso de Rodrigo Borgia, uno de los más populares. Técnicamente era más un político que un papa, era excelente para utilizar el poder a su favor. Sin embargo, el personaje que nos reúne hoy es Otto de Layery, también conocido como Urbano II. Este papa controló a varios grupos de sicarios para deshacerse de rivales políticos. Mandó arrestar a muchos cardenales y vendió a sus familiares como si de esclavos se tratara. Pese a esto, es conocido por apoyar públicamente al emperador Alego en su guerra contra los turcos, aunque su verdadera intención era anexar territorio al control de la iglesia. Es por eso que comandó la primera Santa Cruzada. Es bien sabido que la Guerra Santa fue un evento descarnizado en la historia de la humanidad. ¿Qué fueron las cruzadas? Resumidamente, un evento que se caracterizó por la ejecución de peregrinaciones armadas en reinos cristianos, en busca de territorios perdidos por el crecimiento de los musulmanes. Para el año 1000, Constantinopla se encontraba en pleno apogeo. Pese a esto, los turcos tenían Jerusalén. Para el año 1095, el Papa Urbino II presentó la propuesta de la Guerra Santa a los clérigos. Se basó en técnicas de manipulación para conseguir su ejército. Les prometieron el cielo y perdón de todos sus pecados por participar en la primera cruzada. Evidentemente, habían muchos criminales en busca de redención, por lo cual eran más sádicos. El primer ejército en salir fue de 100.000 personas. Esta fue considerada como la cruzada. Un control o un líder a quien seguir. Todo fue muy improvisado y se dedicaron a saquear territorios a su paso, como por ejemplo Hungría. A la llegada de Constantinopla, Alejo I les otorgó barcos para poder continuar su expedición. Sin embargo, fueron emboscados y ejecutados por los turcos. Meses después llegó el segundo ejército, esta vez con 30.000 soldados. Estos eran más experimentados en el arte de la guerra, y fue considerada la primera cruzada oficial. Al final, solo llegaron 12.000 soldados a Jerusalén y mataron todo a su paso, niños, mujeres y ancianos por igual. Apuesto a que no sabías que el primero en ordenar y organizar este holocausto fue Urbano II, y este pasó a la historia como el papa que comenzó una época muy oscura no solo dentro de la religión católica, sino también de toda la humanidad. ¿Qué te parece? Ahí en ese video lo chancan bien al Papa. Obviamente, pues no comenzó esta matanza. Hay datos que no coinciden con la diapositiva, obviamente son datos de otras fuentes. Vamos a usar los datos que estoy dando, pues es lo que usamos nosotros para exámenes de admisión. Bien. Listo. Luego de Urbano II, no es el único papa, vienen otros más. Viene Eugenio III. Eugenio III envió a un monje llamado Bernardo de Claraval. Bien, si tú postulas a Villarreal, te van a hablar de Bernardo de Claraval. Si postulas a San Marcos, te van a decir Eugenio III.
¿ya? Si te preguntan, ¿quién organiza la segunda cruzada? Yo postulo a San Marcos, Eugenio III. Pero si yo voy a Villarreal, tú tienes que marcar Bernardo de Claraval. Ahí dice Claraval, es Claraval, ¿ya? Una E por una. No te olvides, ¿ah? Porque Bernardo de Claraval fue el que reclutó a los soldados. Causa de la segunda cruzada. Luego de la primera victoria, en la primera cruzada, bueno, pues van a perder los territorios ganados, debido a que muchos soldados se dedicarían al robo, saqueo, violación, y esto crearía, ¿no?, problemas internos. En la segunda cruzada vemos la participación del rey de Francia, Luis VII, y Conrado III de Alemania, quienes son derrotados finalmente en esta cruzada. No te olvides que de la segunda y la octava todos son derrotas, ¿bien? Luego de la segunda cruzada viene la cruzada más importante o la más reconocida o recordada, que es la tercera cruzada, llamada también la Cruzada de los Reyes, donde participan los reyes más importantes de Europa y se enfrentan al sultán más contundente de los musulmanes, llamado Saladin Shih, o popularmente llamado Saladino. ¿Bien? La Cruzada de los Reyes, convocada por Papa Clemente III. Causa: captura de Jerusalén por Saladino. Saladino captura de Jerusalén. ¿Pero por qué la captura? Puesto que se enteró de que su hermana había sido violada y asesinada por los cristianos. ¿Quiénes participan en esta cruzada? Por Alemania, Federico Barbarroja. Por Francia, Felipe II Augusto. Y por Inglaterra, Ricardo Corazón de León, hermano de Juan sin tierras. Ellos pelean divididos, siendo Barbarroja, bueno, Barbarroja muere en el camino, ahogado en el río. Felipe II Augusto vuelve a Francia porque se enteró que el hermano de Ricardo, Corazón de León, había invadido Francia. Ricardo Corazón de León era el heredero de Inglaterra, pero su segundo hermano no tenía tierras, era un segundón. Como era segundón, aprovechó que su hermano se había ido de guerra junto a Felipe II Augusto e intenta conquistar Francia. Es por eso que Felipe II Augusto vuelve a Francia a defender su territorio. Quedando solamente Ricardo Corazón de León, quien se enfrenta a Saladin Shih o a Saladino. Finalmente pactan la paz. Saladino se queda con Jerusalén, pero le da la oportunidad a los cristianos que puedan entrar a Jerusalén solamente peregrinando y sin armas. Victoria de la tercera cruzada para los musulmanes. Cuarta cruzada. Llamada también falsa cruzada, ¿no?, convocada por el Papa Inocencio III en Letrán. Financiado por comerciantes italianos de Venecia que buscaban expandir su comercio. Toman Constantinopla y fundan el Imperio Latino. Duró 500 años. Gobierno de Balduino de Flandes. Reino cristiano. Quedan sin apoyo. Los reinos cristianos quedan sin apoyo. Resisten gracias a las invasiones de mongoles. Cuando acaba la Cuarta Cruzada, que no tenía nada que ver con el cristianismo, ni con la ayuda o la pelea contra los musulmanes, salen dos niños, ¿no?, un niño llamado Nicolás y otro llamado Esteban. Nicolás y Esteban le dicen al mundo que habían soñado con Papalindo, que Diosito les había dicho que peleen en nombre de Dios y que convoquen a los niños porque el reino de los cielos es para los niños. Y Esteban y Nicolás convocan a cientos de niños, los llevan a Italia, alquilan unos barcos y pensaron pagar los barcos para que lo lleven a Tierra Santa y pelear en nombre de Dios. Resulta que los barcos nunca llegaron a Tierra Santa. Los barcos se fueron directo al África y los niños son vendidos como esclavos. Ahí acabaría la famosa Cruzada de los Niños.
Es una cruzada extraoficial, porque para que una cruzada sea llamada cruzada, tiene que ser convocada por un papa. En el caso de la cruzada de los niños, no fue convocada por un papa, sino solamente por dos jóvenes llamados, uno Esteban y otro Blas. Viene la quinta cruzada, convocada por el Papa Honorio III. La causa era busca atacar Egipto, una zona débil. ¿Y por qué Egipto y no Jerusalén? Porque los musulmanes ya habían invadido Egipto y ellos querían sacarlos de ahí, pero no van a poder. Lo lidera Andrés II de Hungría, quien tiene un fracaso en la expedición. Ya estamos acabando esta parte, viene la sexta cruzada, cruzada convocada por el Papa Gregorio IX. No hay problema si eres ateo o atea, no hay problema. Pero el ateísmo ya es otra corriente, que en este periodo no se da, pues acá todos eran muy creyentes. El Papa Gregorio busca recuperar Jerusalén con la ayuda del gobernante alemán Federico II, que al final sería excomulgado. Gregorio deja las armas finalmente y hace un trato con los musulmanes para que exista un comercio entre musulmanes e italianos. Eso es en la sexta. Eso no le agradó a los franceses, quienes forman la séptima cruzada con el apoyo del siguiente papa, Inocencio IV. Buscan el control de Egipto y en la séptima cruzada aparece el rey Luis IX de Francia. Listo, a ver, ahí su profe me está escribiendo, dice, profesor, ya quiero entrar a dictar, me dice, a ver. Luis IX de Francia fue derrotado y proclamado luego como San Luis. Luis IX de Francia es capturado por los musulmanes. Acá ocurre algo extraño. No sé si tú has tomado de repente una bebida llamada agua de Mesa San Luis. Se llama así justamente por este rey, que es considerado en Europa un santo. ¿Y por qué es un santo? Porque dice que peleó en nombre de Cristo y cuando fue atrapado por los musulmanes, Dios lo rescató mediante, no sé, pues dice que los musulmanes le dijeron al rey, si quieres que te liberemos, tienes que darnos tu peso en oro. Si no tienes tu peso en oro, te matamos. Entonces, San Luis se subió a una balanza que los musulmanes habían preparado y la balanza nunca se movió, ¿no? Diciendo y argumentando de que Dios lo estaba protegiendo y hacía que no pesara nada y que flotara. Y así lo liberan. Convenció a todos, soy un santo, Dios me favorece. Eso fue en la séptima cruzada y como estaba emocionado porque según él Dios lo favoreció, crea una octava cruzada. Y en la octava cruzada también lo van a tomar prisionero, pero en la octava ya de frente lo mataron. Y viene ahí la última cruzada, octava cruzada, dirigido por Rey San Luis de Francia, controla Túnez y finalmente ya no insistieron más los cristianos. A ver, ahí me dicen, profe, quiero su opinión. ¿De quién fue la culpa? ¿De los cristianos o de los católicos? ¿Qué cristianos? No hay problema. Entonces, la Iglesia Católica Romana con Pedro en Roma. En el tiempo de Roma, justificado y
A ver, hola, hola, creo que sí. Movistar, ¿fue Movistar? O de repente el alma del Papa Urbano II, que no quería que hable de él. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Ya, listo, continuamos, ¿ya? Me preguntaban la diferencia entre católico y cristiano. Bueno, en realidad vendría a ser lo mismo porque ambos son cristianos, porque el católico cree en Cristo. El cristiano evangélico es lo mismo. El católico es completamente lo mismo, solamente la diferencia vendría a ser que no le hacen caso al Papa, porque trae un mal ejemplo de la Edad Media, y obviamente algunas tradiciones, porque el catolicismo está basado en tradiciones. ¿Bien? Listo, a ver. Entonces, como los papas así, tenían malas decisiones en esta Edad Media, lo hemos visto con Urbano II y luego con otros más, una parte de la Iglesia Católica decide separarse y bueno, muchos políticos aprovechan y crean la Iglesia Cristiana, ¿no? Protestante, conocida también como cristiana evangélica, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y esas acciones no es que sean por parte de la religión. Si bien es cierto, la religión es acusada de muchas barbaridades como estas, considero que la religión siempre ha sido y será buena, ¿ya? Pero a veces las personas que están delante de las iglesias, ellos son los que cometen los errores, ¿no? Cometen los errores y, bueno, pues, perjudican a todos. Terminamos con esta parte. Consecuencia de las cruzadas. Consecuencia religiosa, el Papa queda como el jefe supremo del mundo, cristiano, asimismo contuvieron el impulso conquistador del Islam. A ver, con las cruzadas mueren los señores feudales y queda como hombre omnipotente el Papa, quien va a ayudar luego a los monarcas a consolidarse. En lo político se debilita el feudalismo y robustece el poder del rey. En lo económico abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental. Consecuencia social, el desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía y clases sociales. En lo intelectual surge un renacimiento cultural. Dejamos de compartir y vamos a ver, chicos, las preguntas del día de hoy. ¿Te parece? Bien, vamos a recordar, vamos con la pregunta 5. El reglamento de los gremios. No te olvides que un gremio es un conjunto de comerciantes, conjunto de personas que tenían una actividad en común. Nadie puede ser tejedor de lana si antes no le ha comprado el oficio al rey. Luego, cada uno puede tener en su mansión 2 telares. Y cada hijo de maestro puede tener 2 en la casa de su padre mientras esté soltero. Y si él sabe trabajar con sus manos. Cada maestro puede tener en su casa un aprendiz nomás. Y nadie debe empezar a trabajar antes de levantarse del sol. Bajo la pena de multa de 12 dineros por el maestro y 6 para el oficial. A ver, dice acá, de acuerdo al texto, señala la importancia de los gremios. Letra B, 5, letra B. Muy bien, Paulita, letra B, bebé de bebito fifiu. Ahí está. Vamos con la pregunta 6. Sí, la número 5, letra B de bebito fifiu. Vamos con la 6. El comercio en la Baja Edad Media. Para comerciar a larga distancia, los mercaderes contaban con 3 vías: la vía terrestre por el interior de Europa, por los aranceles, era muy costosa por los aranceles y peligrosa.
La vía fluvial, que aprovechaba el cauce de los grandes ríos, era la más segura, pero también estaba agravada por impuestos. Y la C, la marítima, como mucho más barata y aceptada a pesar de los riesgos de naufragio y la piratería. Las grandes áreas comerciales se encontraban al norte de Italia, Venecia y Génova, que dominaban el comercio de Oriente, y en Flandes, Holanda o Bélgica, que gozaba de una ubicación estratégica en el Mar del Norte. La región de Flandes perteneció a una importante alianza comercial, la Liga Hanseática, organizada por comerciantes alemanes. Esta era una red de casas comerciales que compraban y vendían productos desde Inglaterra hasta Rusia. La Liga Hans-Teutona o Hanseática llegó a incluir 200 ciudades de acuerdo al texto. Señala la característica del comercio en la Baja Edad Media. ¿Todos los productos traían desde América? No, porque ahí no se habla nada de América. Las ciudades comerciales eran protegidas por las ligas. Esa puede ser la B, Flandes, una ciudad comercial ubicada en la península itálica. No, Flandes está al norte. Las ciudades de Inglaterra usaban como ruta comercial la vía terrestre, no, la marítima. El viaje comercial y por los grandes ríos tenía el riesgo de naufragio y piratería. No. Entonces la clave es letra B. Letra B de bebita. Faith, B, bebita fifiu. 7. Tras la invasión de los turcos a Palestina, el emperador de Bizancio, Alejo I, envía una delegación al Papa Urbano II para solicitarle ayuda con el sumo pontífice. Se reúnen en el concilio de Clermont. 7, otra vez, letra B. Bebito fifiu. Vamos con la 8. El enviado del Papa durante la primera cruzada fue Pedro el Ermitaño. 8, letra E. 8E. 8, letra E. Vamos con la 9. El gran predicador de la segunda cruzada. Ese fue Bernardo de Claraval. 9, letra C. Bernardo de Claraval. Muy bien, este prototipo Villarreal. Ahora vamos a Marcos. El objetivo principal de la cruzada fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió, en forma definitiva produjo letra C. Muy bien, Rocío. Letra C. La decadencia del sistema feudal. Vamos con la 11. Una de las consecuencias económicas de la cruzada fue que los reinos cristianos de Europa reconquistaron económicas. Ahí, muy bien, nuevamente, 11, letra C. 11, letra C. 11, letra C. Y 12, el condado de Edesa es recuperado en el año 1144 está parado, por los turcos del sultán Saladin Hit, letra C. Letra C. Muy bien, Saladino, Saladito. A ver, nos hemos pasado unos cuantos minutos, dejamos de compartir y eso ha sido todo con respecto a lo que es historia universal el día de hoy.